Hola, hola, ¿cómo están? Espero que están muy bien. Y seguimos con la continuación del libro 9 meses desde adentro. La primera parte comencé desde el principio del libro hasta la semana 3 y un poco más. Entonces hoy les voy a contar la última parte de la semana 3 y la semana 4, porque no estaba segura de publicar este audio, ya que lo leí cuando estaba embarazada de mi primera niña y fue impresionante, me encantó, aprendí muchísimo de este libro y ahora que estoy pensando en tener mi segundo bebé, me acordé, así que lo estoy volviendo a leer. Y es por eso que quiero compartirlo, porque es algo que todos los padres o madres, más madres, debemos saber, porque yo sé la incertidumbre que sentimos cuando estamos embarazadas, no sabemos a qué viene, qué está pasando y tenemos curiosidad y es muy lindo saber estas cosas, así que espero que disfrutes escuchando este libro tanto como yo disfruté leyéndolo para ti. Así que continuemos. La fuerza y el potencial de las células madres. Como embrión, soy una célula madre que acaba dando lugar a todas las otras células de mi organismo. Eso será posible porque me multiplicaré y cada una de las réplicas de lo que soy ahora como célula adquirirá una especialización dentro de mi organismo. Una de las maravillas de la reproducción subyace allí, en el fenómeno de la división y la adquisición de funciones específicas a partir de una primera célula madre, que soy yo. Todas las células que se produzcan cada vez que me divida en dos sabrán siempre dónde están y qué les toca hacer. De hecho, a las pocas horas de existir ya sé dónde está mi derecha y mi izquierda, mi parte superior e inferior, y todas las células que nazcan a partir de la primera también lo sabrán. Al principio, todas mis células son iguales, pero a partir del cuarto día, cuando ya cuento con 30 células, estas empezarán a diferenciarse un poco entre ellas. Las que están situadas más cerca del contorno de la esfera, que todavía soy, tiene la misión de relacionarse con el organismo de mi madre. Primero, con su sistema inmunitario para que éste ayude y deje crecer a mi placenta como unas raíces que contactarán con la sangre de mi madre y que necesitaré para obtener el alimento de ella. En segundo lugar, estas células exteriores empezarán a enviar a mi madre la hormona del embarazo, la HCG, y muchas otras. Estas sustancias le dicen que estoy aquí y que tiene que empezar a cambiar algo en su cuerpo para que yo pueda crecer. Además, necesito unas membranas que me rodean como una bolsa, pues tengo que vivir rodeado de líquido como en una bañera hasta el momento de crecer. Mis células exteriores también se encargan de procurarme todo esto. A partir de las células situadas más hacia el interior de la esfera que ahora soy, se fabricará mi cuerpo. En pocas semanas ya tendré millones de esas células. Partiendo de la primera célula madre, cada par de nuevas células que salgan de la anterior habrá cambiado un poco hasta que a los pocos días ya tendré muchas células muy diferentes. Al final las células madre se habrán dividido, se habrán diferenciado, como se dice en lenguaje científico, hasta llegar a ser centenares de tipos de células muy distintas, todas las que necesita mi cuerpo. Por ejemplo, una neurona que servirá para almacenar información en mi cerebro será totalmente diferente de una célula de mi corazón, cuya misión es contraerse muchas veces por minuto durante toda mi vida, pero todas ellas surgen de una primera célula madre. Yo como embrión me estoy fabricando sabiendo exactamente lo que tengo que hacer gracias al trabajo de mis células madres. A partir de ellas, toda la información del resto del organismo y la activación de sus funciones se ejecuta gracias a un programa que está inscrito en los genes, mi libro de instrucciones. Y ahora me adentro ya en el delicado momento clave para todo el resto del embarazo y de mi vida futura, de dividirme en células y que mis células madres vayan organizando todo el proceder de la formación de mi organismo. Es un momento crucial
porque las células están multiplicándose constantemente. Millones de genes se tienen que copiar para producir las nuevas células y nada puede fallar. Este es el momento más delicado para mí. Este es el momento más delicado para mi existencia, cuando cualquier cosa, por pequeña que sea, podría influirme. Por eso es importante evitarle a mi madre tomar medicamentos si no están muy indicados. Aunque desde fuera solo se ve que mido unos pocos milímetros, dentro de mí se está desencadenando ya una verdadera revolución de sucesos invisibles al ojo humano, pero esenciales y gigantescos para mi futuro inmediato y trascendenciales. Estoy en el momento en que todos mis órganos van haciendo acto de aparición, de momento tan solo como diminutos bonsáis. Sin embargo, son ellos mismos quienes irán creciendo y configurando cada parte de mi cuerpo, mis riñones, mis pulmones, etc. En las próximas 4 semanas, las primitivas formas de todo mi organismo apuntarán ya su ubicación. Nunca pasarán tantas cosas y de tantas trascendencias como las que están sucediendo ahora en mi interior. Células totipotentes. Las células madre del embrión son totipotentes, es decir, que pueden dar lugar a todas las células del organismo. Para progresar, tiene que estar en compañía de otras células. Sabemos que la célula madre depende del ambiente del caldo de cultivo que la rodea, donde hay unos ingredientes, moléculas que le indican si toca o no toca hacer una determinada acción. Así, si se extrae una célula madre y se le pone a un cultivo de células, seguirá dividiéndose sin cambiar durante toda la vida. En cambio, en el organismo real, cada célula nueva que se va generando será un poco diferente a la anterior, según un programa espectacular que una vez que se pone en marcha ya no es posible detener. De ese sistema de comunicación se conoce solo algunas partes. Muchísimos científicos intentan entenderlo porque eso permitiría evitar o eliminar numerosas enfermedades. Por ese motivo, en el campo de la investigación, muchos estudios se centran en el comportamiento de las células madres embrionarias. Por lo tanto, a medida que el feto crezca, tendrá cada vez menos células madres y las nuevas serán muy especializadas e irán perdiendo funciones. Recuperar algunas de estas funciones permitiría tratamientos para muchas enfermedades. Por ejemplo, un feto muy joven puede cerrar una herida sin que aparezca ninguna cicatriz, pero a partir de un momento dado perderá esa capacidad y cualquier herida que se cierre ya irá acompañada de una cicatriz. Conseguir células madres que evitasen una cicatriz sería una revolución en cirugía, pero diferenciar una célula madre fuera del entorno natural de un embrión es solo teóricamente posible. Primero hay que entender los mecanismos genéticos que tenía cuando era embrionaria y que se silencian en un momento del crecimiento fetal. Estos procesos se conocen cada vez mejor, pero aún no completamente. Además, son diferentes para cada tejido. Eso es la razón por la que existe todavía muy pocos tratamientos con células madres. Sin embargo, se tiene la esperanza de que en el futuro las células madres permitirían reparar infartos del corazón o lesiones en la médula espinal. En estos problemas sin tratamiento actual mueren células y no tenemos sustitutos para reemplazarlas. Las células madre representan una gran esperanza, pero al mismo tiempo una fuente de conflictos bioéticos. Las células madres adultas no son útiles para estas funciones y sería necesario utilizar células embrionarias humanas. Las únicas disponibles son las procedentes de embriones conseguidos por reproducción asistida, pero que no se utilizaron. Son embriones de unas pocas células, pero obviamente existen opciones muy diversas y grandes discusiones bioéticas sobre si es aceptable investigar con este tipo de células. Las células madres viven siempre en mi cuerpo. Las células madres nunca desaparecen del organismo.
Algunos sistemas necesitan células madres para funcionar, por ejemplo, las células sanguíneas que se renuevan continuamente. Otros órganos como el hígado o el riñón retienen pequeñas cantidades de células madres que son fundamentales para reparar tejidos dañados, porque una vez producida la diferenciación celular, una célula tendrá una misión de por vida y ya no podrá ejercer de nada más. Una célula hepática siempre será una célula del hígado y no podrá convertirse en una célula del riñón o del corazón. Sin embargo, las células madres adultas son diferentes de las que yo tengo como embrión. Están mucho más diferenciadas, es decir, solo sirven para producir células del órgano en el cual se encuentran. En cuanto son reclamadas por señales biológicas, se dividen en nuevas células que se diferencian hasta convertirse en células muy especializadas de cada tejido. Natural killers, los protectores del embarazo. El sistema inmunitario o inmunológico está formado por un conjunto de estructuras y procesos biológicos en el interior de un organismo que lo protegen contra las enfermedades. El sistema inmunitario o inmunológico está formado por un conjunto de estructuras y procesos biológicos en el interior de un organismo que lo protegen contra las enfermedades. Funciona al detectar una amplia variedad de agentes, desde virus hasta parásitos intestinales, y necesitan distinguirlos de las propias células y tejidos sanos del organismo para que todo siga funcionando correctamente. Hay muchas células inmunitarias que, en general, se conocen como glóbulos blancos. Un tipo de esas células muy importantes para mí son las llamadas natural killers o NK o asesinas naturales, como se refieren a ellas los científicos. Son un tipo de linfocitos o glóbulos blancos que identifican y atacan a células externas que el organismo de mi madre no reconoce como propias. Pues bien, el endometrio de mi madre, la piel interna del útero que hace de hogar para mí en la actualidad, está rodeado de una gruesa capa de células inmunitarias, un verdadero ejército. Las NK son las mismas que rechazan un trasplante o defienden de muchas infecciones. Células preparadas para aniquilar todo lo que no lleve la matrícula de mi madre, su identificación genética. Cuando detectan una célula con una matrícula diferente, la atacan inmediatamente mediante sustancias que activan la inmunidad, atraen a otras células inmunitarias y producen inflamación para defenderse del agresor. Esto es así porque todas las células llevan en su interior una matrícula que las identifica como si fuera de un color determinado y con unas letras que hacen que las NK sepan inmediatamente si se trata de una célula propia o ajena. En medicina, a esta matrícula identificativa se la llama sistema HLA, pero yo soy un embrión que debe crecer a pesar de ser nuevo en el cuerpo de mi madre. Por eso la naturaleza ha ingeniado para mí un sistema para usar las NK a mi provecho. Soy la única excepción que no es atacada por las grandes protectoras del organismo. Para ello, en todas las células de mi placenta llevaré una matrícula, un HLA especial para embriones. En realidad, en mi interior tengo mi propia matrícula, la que usaré para toda mi vida. En vez de la mía habitual, enseño una matrícula especial que solo expresamos los embriones. Es de un color diferente a la de las matrículas normales, un color que los NK no habían visto nunca, y al verlo se les activa también a ellas un programa diferente que ni sabían que tenían. Esa matrícula especial les dice que soy un embrión y en ese momento harán lo contrario de lo que han hecho toda su vida. En vez de atacar, me protegerán y producirán sustancias diferentes que me ayudarán a crecer. Las sustancias que fabrican ayudarán a crecer a mi placenta dentro de mi madre. Ese ejército de células NK
que ahora se han convertido en mis protectoras, me ayuda a crecer e impide que otros glóbulos blancos y células inmunitarias me ataquen. Actúa como una verdadera capa aislante que me permitirá ocultarme siempre del resto del sistema inmunitario de mi madre, que ignorando mi presencia facilita mi desarrollo. A su vez, el sistema inmune de mi madre y todas las células, incluidas las NK, en otros lugares de su cuerpo seguirán defendiéndola a ella de cualquier infección porque solo yo, como embrión, he camuflajeado mi verdadero matrícula. Y así creceré durante unas 40 semanas con mi propia genética y matrícula diferente de la suya, pero de momento clandestinamente. La NK son los principales protectores, pero yo mismo soy muy importante en este proceso protector. Ahora libero muchas sustancias, moléculas que son mis altavoces para recordar continuamente a las células inmunitarias que soy un embrión y para pedir al cuerpo de mi madre que empiece a prepararse para todo lo que voy a necesitar. A mi madre le esperan unos cuantos cambios y pronto tendrá que saber de mí. ¿Qué le sucede a la madre? En las primeras semanas del embarazo se producen cambios gigantescos que hacen posible que en poco tiempo pasemos de una sola célula a un ser en miniatura, que presenta ya la mayoría de los órganos de un ser humano. Para ello se producen millones de pequeños pasos, de genes que envían señales en formas de proteína que permiten comunicarse a las células. Todo el embarazo es delicado, pero al principio del mismo, cualquier desviación tiene consecuencias más importantes. No es lo mismo un error en la construcción cuando el edificio está ya con sus estructuras principales hechas, que si solo hemos puesto unas pocas piedras, la mayoría de los problemas genéticos y de malformaciones se producen en las primeras semanas, porque algún paso clave para la formación de un órgano ha fallado y la información que contenían los genes no se ha transmitido bien. En la mayoría de las ocasiones los genes van a funcionar bien, aunque estén expuestos a medicamentos, alcohol o incluso a radiaciones o dosis bajas como las que utilizan en medicina. Por ello, en general, aunque una madre haya estado expuesta a sustancias los primeros días del embarazo, la solemos tranquilizar. Lo más probable es que todo vaya bien, pero es cierto que es muy importante evitar al máximo cualquier tipo de exposición desde el mismo momento en que se tenga conciencia del embarazo. Los procesos que ocurren en estos días son muy delicados y nunca puede descartarse que una sustancia concreta interfiera en un gen concreto en un día concreto del desarrollo. Por ejemplo, un gen puede tener una susceptibilidad a un medicamento, en general inofensivo, si está expuesta a ese medicamento justo en un día determinado en el que tiene que expresar una información muy importante para el desarrollo de una parte del cuerpo. Es decir, esa misma sustancia en otra persona o incluso en otro día de la formación del embrión no causaría ningún problema. Por ese motivo, en general, tomar medicamentos o algo de alcohol cuando no se sabe que hay un embarazo no produce problemas, pero sí que de una forma mínima aumenta los riesgos y es una situación que conviene evitar. Desde el momento en que se conoce el embarazo, deben evitarse el tabaco, el alcohol y los medicamentos que no autorice un médico. Llegamos al final de la semana 3 y comenzamos con la semana 4, que es implantación en el endometrio. Cuando el espermatozoide de mi padre fecundó el óvulo de mi madre, mi primera misión fue descender por la trompa y más o menos al quinto o sexto día después de iniciar ese viaje, me implanté en el útero de mi madre y aquí estoy, empezando a echar raíces en el endometrio del útero. He llegado al lugar que proporcionará mi desarrollo y crecimiento como embrión y luego como feto.
Hasta aquí ya he superado un buen trecho y obstáculos, un viaje de microavances. Aunque en la cuarta semana del embarazo voy abriéndome paso dentro de mi madre. Durante el viaje desde la trompa hasta el útero, donde me he implantado, he ido cambiando. Primero era una especie de bola de células. Ahora, en la cuarta semana y metido dentro de mi madre, ya soy más bien como un disco mínimo, como una lentilla, inferior al milímetro de diámetro. A partir de este momento me seguiré transformando a toda velocidad. En pocos días, el disco que soy empezará a retorcerse sobre sí mismo. Dejaré de ser una lentilla para ser como una especie de gusano y solo al cabo de unos días empezará ya a construirse la salida de mis bracitos. A partir de ahora van a pasar muchísimas cosas. Todo empieza a apuntarse. Mi madre se entera de mi existencia. Como estoy situado muy cerquita de los vasos sanguíneos de mi madre, todas las sustancias que produzco pasan a su sangre. A las 24 horas de haberme implantado en el útero de mi madre, ya puedo enviar señales al torrente sanguíneo en forma de moléculas. Las más importantes ahora es la HCG, que es una hormona que le envía un mensaje al ovario que le dice: estoy aquí, hay un embarazo. Necesito que envíes progesterona, la hormona del embarazo. En condiciones normales sin embarazo, al final del ciclo femenino, el ovario deja de producir progesterona y esto hace que el endometrio, la piel interna del útero, se elimine en la menstruación a través del sangrado. Pero ahora no puedo permitir que eso suceda porque en el endometrio he anidado yo. Mientras que el ovario no deje de producir progesterona, el endometrio seguirá siendo el espacio acogedor que necesito para anidar, crear mi placenta y sobrevivir en mi madre. Por tanto, tengo que enviar mucha HCG a la sangre de mi madre para que su ovario sepa que está viviendo un embarazo y que tiene que seguir produciendo progesterona. Estas dos hormonas, la HCG y la progesterona, son ahora las más importantes del embarazo y tienen muchas consecuencias en el organismo de mi madre. La HCG es la hormona del embarazo por definición, ya que solo la puedo producir yo, es decir, un embrión. Muchas veces los médicos le llaman beta-HCG porque tienen dos partes y ellos miran en sangre la segunda parte que se llama beta. Por tanto, si una mujer muestra HCG en sangre, es que en su interior hay un embrión como yo que la está produciendo. Esta es la forma que tienen los médicos de saber que mi madre está embarazada. A los 2 días de su presencia en la sangre, la HCG se empieza a eliminar por la orina y por ese motivo es posible detectar su embarazo a los pocos días de que yo me haya implantado a través de una prueba de orina. Con las pruebas actuales pueden detectarse incluso antes de que ocurra un retraso en la menstruación. La HCG tiene muchos efectos en el organismo de mi madre, pero el más conocido es de producir náuseas y vómitos. Así sucede en la mayoría de las embarazadas. Estos efectos serán muy variables, pero no es un hecho excepcional que se empiecen a sentir náuseas incluso antes del retraso de la menstruación. En la mayoría de los casos, estos efectos durarán tanto como la HCG esté elevada en la sangre, como serán los 3 primeros meses del embarazo. Yo ahora ya he empezado a secretar la HCG una vez que me he implantado y ahora a través de ella le he empezado a decir al ovario: atención, no dejes de fabricar progesterona porque estoy aquí. Soy un embrión que hay que proteger. Los ovarios de mi madre son los que producen esa hormona antes de que lo haga yo. Igual que antes, el ovario había fabricado progesterona para preparar el endometrio para favorecer mi implantación. Es decir, lo primero que necesito es que el ovario produzca progesterona. Eso es fundamental para que yo pueda seguir creciendo. A partir de la semana 13 aproximadamente,
La placenta que me envuelve ya estará suficientemente formada para empezar a fabricar ella misma la progesterona que me seguirá protegiendo. Hasta entonces y desde el momento en que se produjo la ovulación, el ovario de mi madre la está fabricando y no ha dejado en ningún momento de hacerlo. La progesterona es la hormona principal que va a ayudar a que este embarazo tenga éxito. Se la llama progesterona porque procura favorecer mi gestación. Es una hormona clave en el proceso de creación de mi vida. La progesterona es el actor protagonista, un elemento fundamental. Actúa en todo el organismo de mi madre para seguir los mismos cambios que se necesitan para mi gestación, desde el principio hasta el final. Por eso, muy al final ya de la semana 4, tras la fecundación, el ovario empieza a producir muchísima progesterona y lo hará hasta el tercer mes de embarazo. En ese momento, la placenta tendrá la capacidad de producir esta hormona y lo hará hasta el final de la gestación. ¿Cuándo se administra la progesterona? Es tan importante la progesterona para asegurar el éxito del embarazo que a pacientes de reproducción asistida o con dificultades para llevar a cabo una gestación porque han visto interrumpido la forma involuntaria varios embarazos seguidos, se les receta desde el principio complementos de progesterona. Se presenta en pastillas por vía oral o con óvulos por vía vaginal y se toman hasta las 13 semanas aproximadamente, cuando la placenta ya se encarga por ella sola de la producción de progesterona. Al principio de su administración, la progesterona artificial procedía de animales, pero en la actualidad se administra una sintética porque se ha logrado crear una progesterona exactamente igual que la humana y es mucho más efectiva. Vigila lo que comes, mamá. Ahora que mi madre ya sabe que existo en su interior y que de ahora en adelante y durante 9 meses vamos a ir juntos a todas partes mientras yo me desarrolle en el útero, es muy útil que sepa todo lo que puede hacer por ayudarme a crecer sano. Toda dieta equilibrada, que es a la que debe aspirar mi madre durante todo el embarazo, debe contener cereales, frutas, verduras, alimentos proteicos y lácteos. Y en algunos casos limitar ciertos consumos. Por ejemplo, durante el embarazo, las grasas que ella ingiera contribuirán al desarrollo de mis órganos y de mi placenta. No obstante, es mejor que la mayoría de los aceites y grasas que consume sean de origen vegetal. Es muy recomendable el aceite de olivo porque, igual que el pescado, aporta grasas que se consideran cardiosaludables por su alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados. Conviene limitar el consumo de grasas de origen animal y las grasas ocultas en alimentos procesados y fritos en general. ¿Qué le sucede a la madre? La madre sentirá los mismos síntomas que acompañan a la regla: retención de líquido, hinchazón en la parte baja del abdomen, aumento en las mamas, etc. Lo sentirá al principio de forma más precoz, pero cada vez será más marcado y en las próximas semanas irá apareciéndole nuevos síntomas como el estreñimiento, mucho cansancio y sueño. Todo eso son efectos de la progesterona sobre su organismo. La progesterona retiene líquido, baja la presión arterial, ralentiza el funcionamiento de los músculos lisos de nuestro intestino, etc. Y también tiene efectos sobre las emociones, unos efectos cuya función todavía no es comprendida por la comunidad científica. No siempre sucede, pero hay veces en que el proceso de implantación, como el embrión hará un pequeño hueco en el endometrio para que éste se lleve a cabo, se produce un pequeño sangrado. Es el sangrado de implantación que puede darse entre el día 6 y el día 10 después de la fecundación y que puede confundirse con la regla. La semana 3 y 4, que son las 2 primeras semanas reales del embarazo, son muy importantes, tanto
que solo 2/3 partes de los procesos que lo intentan llegan al séptimo día en buenas condiciones. Esto no necesariamente quiere decir que haya un problema o que tenga que volver a suceder. En la mayoría de los casos, la pérdida del embarazo durante las primeras semanas, el problema es puntual. Por alguna razón, los complicados procesos de formación de las parejas de genes y cromosomas que después tienen que multiplicarse millones de veces pueden no haber salido bien. Lo más habitual es que no se vuelva a repetir el problema. Semana 5. Mi primer latido. Ya mido 1 milímetro en mi estado de embrión. Empieza la cuenta hacia adelante. Desde el punto de vista de lo que soy, un embrión feto, este es el momento en que comienza el periodo embrionario. En términos científicos, es el instante en el que yo me consolido y me formo como ser humano de verdad. En este momento, la mayoría de las parejas descubren el embarazo y yo empiezo ya a crecer de manera significativa. De ser una célula microscópica, he pasado ahora a medir ya 1 milímetro y al final de esta quinta semana ya tendré 2 milímetros y dejaré de ser como un disco delgadísimo y me habré enroscado en mí mismo como un rollito en forma de gusano. He puesto la directa. Estoy creciendo de una manera espectacular. Aún no la tengo, pero se me intuye ya en estos momentos una forma más gorda que apunta a donde estará situada la cabeza. Y como yo estoy creciendo de manera tan rápida, necesito mucha energía. Todos mis órganos se irán desarrollando a lo largo del embarazo, pero unos tienen más prisa por hacerlos que otros, y el que tiene más prisa de todos es el corazón, porque necesito que se empiece a mover sangre en mi interior de lo que ya soy, puesto que es la sangre la que transportará la energía para fabricarme. Otro de los hechos mágicos de mi formación es cómo nace el corazón. Congrego a varias células y las dispongo en forma de tubo, y una vez juntas, pegadas unas a otras, empiezan a contraerse y expandirse, y así, de manera espontánea, iniciará el bombeo. Es sorprendente. Esa especie de tubo ya no dejará de latir durante el resto de mi vida. Ni tan siquiera se ha empezado a formar el corazón, pero las células que lo están formando ya se contraen, ya laten para bombear sangre. Mi corazón en esa fase inicial es como una manguera. En las próximas semanas se doblará varias veces sobre sí mismo y finalmente dará lugar a la composición de un corazón, como el de una persona adulta. Es como una obra de papiroflexia. Muchos de mis órganos también nacen y se forman de la misma manera, pero el corazón, por su vital importancia y por ser primogénito entre todos los órganos, es espectacularmente singular. Es el inicio de mi fuerza autónoma, mi yo latiendo. Antes de que acabe esta semana en la que estoy, la quinta empezará a latir, y cuando ni siquiera el sistema circulatorio está bien desarrollado del todo, el tubo origen de mi corazón ya empieza a bombear sangre de una manera muy primitiva. El corazón es un sistema cerrado de líquido que hace circular la sangre, como un aparato de aire acondicionado, y ahora ya ha empezado a hacerlo. En estos momentos la placenta que me envuelve está rodeada de la sangre de mi madre, y en mi incipiente corazón, que ya bombea esa primera sangre mía que empieza a ser movida por él, lo primero que hace es ponerse en contacto con la de mi madre, pero a través de un sistema de circuito cerrado, pues nunca se mezclará. Mi sangre se ha fabricado con células que han sido programadas para ello, con órdenes genéticas, del mismo modo que las células musculares han sido llamadas a hacerlo en el tubo de mi corazón, y son ellas las que ahora ya bombean mi propia sangre. El proceso que más dura en nuestra vida es el latido cardíaco. Lo que estaremos haciendo más tiempo es latir, pues antes de tener brazos y piernas ya nos latía el corazón. El bombeo de mi corazón, cuando apenas existe aún como órgano,
Es una necesidad biológica. Estoy creciendo a una velocidad espectacular y necesito que circule la sangre. Mientras ese bombeo se da, voy construyendo un sistema de circuito de circulación cerrada. Al contrario de lo que sucede cuando se construye una piscina o un sistema de riego, donde primero se construye el circuito y luego se activa la bomba, nunca al revés. En cambio, en mi interior como embrión, eso sucede a la inversa. Mi sistema biológico ya puede hacerlo porque tengo actividad cardíaca. La función hace al órgano. La mayoría de los órganos se forman por una combinación de factores, todos ellos necesarios. En primer lugar, por supuesto, es necesario que la información de mis genes esté intacta y que se comunique adecuadamente con esa información bioeléctrica que contiene el plano del órgano. Pero además, para muchísimos órganos y sistemas de mi organismo, es fundamental que el órgano funcione desde muy pronto. Esto es así porque las propias fuerzas mecánicas son un estímulo imprescindible para el desarrollo correcto. Es fácil de entender si pensamos cómo se nos atrofia un músculo cuando no lo usamos. Mi estómago y mis intestinos deberán llenarse lo antes posible de líquido. También mis riñones y mi vejiga. Mis riñones deben empezar a aspirar líquido y mi corazón debe bombear sangre a través de todos sus vasos. La fuerza mecánica sobre las células hace que se liberen factores de crecimiento prescindibles para que el programa biológico se ejecute. De alguna forma, este programa necesita que el ambiente le confirme que debe activarse. Si yo no moviese mis músculos o activase mis nervios muy pronto, no se produciría mi desarrollo necesario. Si mi intestino no tuviera líquido, se atrofiaría y así sucedería con todos los órganos. Por ese motivo empiezan a funcionar tan pronto posible. El uso facilita que cada uno de mis órganos crezca y se adapte a la forma que necesita para cuando llegue el momento definitivo. Mi corazón tiene que funcionar de forma perfecta desde el principio. Otros de mis órganos ya empezarán también a hacerlo a lo largo del embarazo, como veremos, y para otros el momento de la verdad se producirá solo cuando yo nazca. Ahora de momento, cada vez dispongo de más vasos sanguíneos y en conjunto voy teniendo más músculos esqueléticos, minúsculos, pero que ya han empezado a realizar movimientos reflejos, algo que irán haciendo también todos los órganos mientras se forman durante ese periodo de gestación. Empiezan a funcionar de manera inconsciente porque lo necesitan. Necesitan entrenarse para funcionar. Soy movimiento. Todos los órganos dentro de mi propio desarrollo tienen programado ejercitarse. Yo durante todo el embarazo estoy en continuo movimiento. En el momento en que aparezca cada nueva articulación tendré que moverme. Si no lo hago, esa nueva forma que me ha salido se me quedaría anquilosada. Cada vez que tengo una nueva estructura, la comienzo a mover y ejercitarla. Cuando tenga pulmones, los empezaré a llenar de agua para empezar a practicar el movimiento. A partir de la semana 9, empezaré a abrir la boca y a hacer muchos movimientos que primero serán automáticos y más tarde serán reflejo, es decir, se producirán siempre que reciba un estímulo. Un ejemplo de reflejo típico que tendré cuando sea un bebé es el de succión. Cuando se me ponga algo en la boca, succionaré de forma refleja, ya que necesitaré ese reflejo para mamar, y eso lo habré aprendido antes de nacer. Algunos de mis reflejos son útiles, como el de la succión, y otros son mecanismos que preparan para funciones más complejas. Por ejemplo, el reflejo de presión. Cuando me pongan algo en la mano, cuando sea un bebé, la cerraré y lo agarraré de forma totalmente refleja. Muchos de estos reflejos aparecerán ya en mi vida fetal como preparación a la vida que llevaré después de nacer. Pero como es muy importante que todos los circuitos estén bien entrenados desde el momento en que me aparecen, un músculo y un nervio, aunque no estén bien conectados, se empiezan a activar
ya de forma espontánea con el fin de desarrollarse y funcionar. Por eso, aunque todavía no hayan conexiones nerviosas, los fetos nos movemos de forma muy activa y constante desde las primeras semanas de embarazo. La chispa energética. Ahora ya he empezado a recibir oxígeno y alimento a través de mi madre. Los necesito para seguir creciendo, pues en una semana he doblado mi tamaño y lo voy a seguir multiplicando de ahora en adelante. Al final de esta semana habré pasado de 1 milímetro a medir 2. En el intercambio, yo obtengo oxígeno de mi madre y a ella le doy dióxido de carbono. Mi respiración queda dentro de la placenta, por tanto dejo ir dióxido de carbono hacia mi madre. Con los nutrientes sucede algo parecido. Obtengo lo que necesito y devuelvo a mi madre lo que me sobra, todo lo que tengo que eliminar, porque yo solo todavía no puedo sacarlo. Lo hará ella por mí. El oxígeno es la chispa que necesitamos para quemar azúcar y crear energía. Una vez que hemos quemado el azúcar, lo que sobra es el dióxido de carbono. El cuerpo por sí solo no puede eliminarlo y tiene que expulsarlo afuera. Por eso necesitamos respirar. Además, las células utilizan azúcares, proteínas y grasas para construirse y funcionar. Este funcionamiento genera desechos y sustancias sobrantes que el cuerpo necesita eliminar, gran parte por el riñón. Aunque mi riñón producirá orina, pronto no tiene capacidad de funcionar plenamente hasta después de mi nacimiento, por lo que mi madre hace también las funciones de mi riñón. Aunque yo como embrión no tengo aún los pulmones formados, necesito respirar. Lo haré a través de mi madre durante los 9 meses. Mi circulación pues será extracorpórea y me permitirá vivir sin respirar hasta mi salida a la atmósfera a través del parto. ¿Qué le sucede a la madre? En la semana 5 del embarazo aparece el retraso menstrual. La mayoría de las parejas se hacen en este momento la prueba del embarazo. Aparecen además otros síntomas similares a los habituales en los días previos a la regla, que se irán acentuando aún más. La mujer siente claramente tensión mamaria, retención de líquido, sensación de hinchazón producida por la retención de líquido y porque el útero, aunque sea muy poquito, ya está empezando a crecer. Además de los vómitos, aparecen la sensación de cansancio y el sueño. Cuando la progesterona prepara el cuerpo de la madre para el embarazo, lo relaja, lo reblandece. Como tendrá que transportar mucha más sangre, los 5 litros habituales que circulan por las venas y las arterias de un adulto se convierten en 7. Sus vasos sanguíneos se irán dilatando, el intestino absorberá más alimento, por lo tanto su digestión será más lenta. Y algunas de estas cosas le producirán efectos indeseables e incómodos. Empezarán a aparecer los cambios de carácter. Su organismo deberá tolerar muchas sobrecargas sin estresarse. En ello también la progesterona será una hormona fundamental. Además de los vómitos, aparecen la sensación de cansancio y el sueño. Cuando la progesterona prepara al cuerpo de la madre para el embarazo, lo relaja, lo reblandece, como tendrá que transportar mucha más sangre, los 5 litros habituales que circulan por las venas y las arterias de un adulto se convertirán en 7. Los vasos sanguíneos se irán dilatando y el intestino absorberá más alimento, por lo tanto, su digestión será más lenta y algunas de esas cosas le producirán efectos indeseables e incómodos. Empezará a aparecer los cambios de carácter. Su organismo deberá tolerar muchas sobrecargas sin estresarse. En ello también la progesterona será una hormona fundamental, aunque no la única en el proceso, y su trabajo es muy importante. Sus efectos beneficiosos para el embarazo son claros, aunque también conlleva algunas incomodidades, entre ellas su gran influencia sobre las emociones, los cambios neuropsicológicos del aumento de la progesterona, los cambios
neuropsicológicos del aumento de la progesterona se combinan con otros, como las náuseas y los vómitos de la embarazada, y una mayor sensibilidad a los olores. El efecto de la progesterona en las emociones. La progesterona es la principal responsable de los cambios de estado de ánimo que en grado y forma variables muchas mujeres sienten los días antes de la regla. La progesterona aumenta mucho en la segunda fase del ciclo, después de la ovulación. Su trabajo es preparar al útero para recibir a un posible embrión. El aumento de la progesterona en la sangre se asocia a una mayor inestabilidad emocional en general. En algunas mujeres puede ser una sensación vaga y en otras puede representar problemas más palpables, con mayor facilidad para sentir ansiedad o tristeza en esos días. Son cambios que tienen su origen en los efectos de esta hormona sobre el cerebro, seguramente combinado con los estrógenos y quizá con otras sustancias del organismo. Por ejemplo, gracias a los avances en neurociencia, se sabe que cuando aumenta la cantidad de progesterona en la sangre, aumenta también la actividad en la amígdala cerebral, un área del cerebro que se activa con el miedo o la ansiedad. Así pues, es normal que muchas mujeres pueden sentir todo tipo de cambios emocionales. Como siempre, esos efectos son muy diferentes en cada persona y mientras que unas embarazadas no notarán ningún cambio, otras sufren cambios muy importantes. Las náuseas. Las náuseas son el síntoma más clásico del embarazo. En la antigüedad era uno de los síntomas que con mayor certeza presagiaba el embarazo en una mujer joven. Formaba parte de la cultura popular, pero también del conocimiento médico. En libros muy antiguos ya figuran las náuseas como un signo característico y muy precoz del embarazo. Y en papiros de 2000 años antes de Cristo se encuentran ya referencias a estos molestos síntomas del embarazo. Aunque se dan embarazos sin náusea, es más habitual que las haya. Su manifestación según cada mujer es muy variable. Pueden ir desde una simple sensación de asco matinal que desaparece hasta vómitos más repetitivos y molestos. La causa de las náuseas y los vómitos no está del todo claro. Sí se sabe sin duda que la HCG, la hormona que fabrica la placenta, para decirle al ovario que produzca progesterona, es una protagonista principal. Eso es lo que hace que en embarazos gemelares, como hay mucha HCG circulando por la sangre, las mujeres pueden tener muchos más vómitos, pero también es muy variable. Por ejemplo, se sabe que esta hormona por sí sola no puede producir el problema, sino que tiene que combinarse con cambios en otras hormonas, como los estrógenos o las hormonas del tiroides, para producir este efecto. Incluso en algunos casos puede tener un componente emocional muy importante. Teóricamente, las náuseas suelen durar 3 meses porque es lo que dura la HCG en su sangre, y así sucede en casi todas las mujeres. Pasado ese tiempo, esa hormona cae muchísimo porque ya no será necesaria. Su principal misión es encargarse de que el ovario produzca progesterona mientras la placenta es pequeña. Pero a los 3 meses la placenta ya puede fabricarla sola. Por tanto, como no necesita que el ovario haga el trabajo, deja de producirla. Y de la teoría a la práctica, porque como la HCG no es la única responsable, algunas mujeres pueden tener vómitos más allá de los 3 meses. En caso de que náuseas y vómitos interfieran en gran medida en la calidad de vida, pueden valorarse con un profesional que lleve el embarazo, usar un tratamiento para aliviarlos que suele ser muy efectivo además de seguros. Pruebas. Aunque no es habitual hacerse una ecografía en la 5ª semana, en caso de realizarla ya puede distinguirse un saquito dentro del útero. No obstante, este se verá vacío porque el embrión es tan pequeño que no se aprecia en la imagen ecográfica.